Mi padre eligió a su amante sobre nuestra familia y ahora exige una segunda oportunidad. Cuando tenía 13 años, mi padre tuvo una aventura y dejó a mi madre. Se fue a vivir con su compañera de aventuras, a quien llamaré Janet. Al principio, mi hermana y yo lo visitábamos todos los fines de semana y debo admitir que él era un buen padre, aunque nunca me agradó Janet. Cuando Janet se embarazó y tuvo a su hijo, nuestras visitas se hicieron menos frecuentes y mi padre estaba más preocupado por su nueva familia. Se perdía algunos de mis recitales o las competiciones de mis hermanas porque estaba ocupado con su hijo. Cuando tenía 16 años, Janet decidió que quería mudarse para buscar una nueva oportunidad laboral. Mi hermana y yo le rogamos que no nos dejara, pero él solo dijo, necesito priorizar a mi familia. Se mudó a 10 horas de distancia. Eso prácticamente terminó con nuestra relación y decidí no tener contacto porque estaba claro que él no me consideraba parte de la familia. Mi hermana menor siguió en contacto con él. Él intentaba llamarme y me ofrecía ir a visitar a mi hermana, pero yo me negaba. Cuando él volvía a ver a mi hermana, yo me negaba a hablar con él cuando aparecía en la casa. No lo invité a mi graduación de la escuela secundaria ni de la universidad. Ahora tengo 33 años y no he tenido contacto con él. A lo largo de los años, ha intentado comunicarse conmigo en repetidas ocasiones y hacer que su familia se comunique conmigo en su nombre para reconciliarse. He evitado los eventos familiares por si asistía, incluida la boda y los baby showers de mi hermana. Mi padre y su familia se mudaron de nuevo a nuestra ciudad natal hace 3 meses y él ha estado intentando incansablemente reconciliarse. He recibido mensajes de mi medio hermano y de mi hermana que quieren una relación y dicen que es un gran padre. Mi padre se enteró de que me voy a casar y sigue intentando ponerse en contacto conmigo e incluso ha intentado hablar con mi prometido. Janet me envió un mensaje diciendo que le había roto el corazón a mi padre en repetidas ocasiones, que era patética y que debería ir a terapia. Le respondí que no era más que una palabra con P y luego la bloqueé. Todo el mundo parece querer que lo deje volver a mi vida. Estoy harta de todo el acoso y de encontrarme accidentalmente con mi padre y su familia en la ciudad. Siempre que lo veo, me alejo y me niego a hablar con ellos. Todos dicen que es un buen padre y que hizo lo posible por mantenerse en contacto, pero yo lo rechacé. Todo el mundo me presiona, mi madre, mi hermana, mis abuelos, mis tías y mis tíos, incluso algunos de mis amigos. Mi prometido incluso ha empezado a decir que soy la villana por dejarlo fuera. Todo esto está empezando a afectarme, así que, ¿soy la villana? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios, aunque la mayoría no parecen ser muy buenos y algunos serán muy malos. Algunos de ustedes me dieron sugerencias útiles que pienso tener en cuenta. Acabo de hablar con mi prometido y desafortunadamente no ha ido bien, pero en este momento ya he tenido suficiente y quiero huir y no volver nunca más. Mi prometido conoce mi historia con mi padre y Janet. Le expliqué que su apoyo a mi padre y su presión me hacían daño y que, como mi prometido, debería apoyarme. Mi prometido, a quien llamaré Larry, me dijo que no puede apoyarme en algo que sabe que está mal. Larry me dijo que había hablado con mi padre y que entendía ambas versiones de la historia y que cree que si nos sentamos y hablamos, podemos resolver esto y reconciliarnos. Le dije a Larry que no quería esto, que no quería tener contacto y le pregunté por qué estaba hablando con mi padre. Larry admitió que su padre, que es amigo de mi padre, lo animó a hablar con él y escucharlo. Larry me dijo que mi padre me amaba mucho y que siempre quiso estar en mi vida y que tiene fotos mías. Supongo que las obtuvo de mi familia, ya que mis redes sociales están configuradas como privadas. Larry dijo que mi padre está desconsolado por el estado de nuestra relación porque yo estaba siendo irracional con él por mudarse cuando yo era joven. Larry dijo que me equivoqué con Janet y que no era inocente en la ruptura de la relación. Me dijo que todos pueden ver la verdad menos yo y que me mire en el espejo porque yo soy el problema. No hace falta decir que rompí a llorar y le pregunté por qué me hacía esto y no me apoyaba. Larry dice que me ama, pero no se quedará de brazos cruzados mientras me comporto como una PRR sin corazón. Después de que dijo esto, me levanté, le dije que no debería casarse con una PRR sin corazón y me fui. Ahora estoy sentada en mi auto. Mi teléfono no para de sonar porque Larry intenta comunicarse conmigo, pero no quiero hablar con él. Siento que estoy perdiendo todo y a todos. No entiendo qué está pasando. Actualización 2. Hola a todos, gracias por sus comentarios y por permitirme opinar sobre ustedes, ya que necesito desesperadamente una perspectiva externa. Sé que muchos de ustedes me están diciendo que corte todo contacto con mi familia y me vaya de la ciudad. Esa no es una opción para mí desde el punto de vista financiero y no podría establecer un negocio en otro lugar. Todo mi dinero está invertido en él y solo he logrado establecerme recientemente con un ingreso estable. Mudarme no es una opción para mí. Amo a mis amigos y a mi familia y no quiero dejarlos solos. Amo mi ciudad natal, crecí aquí, esta es mi vida y no estoy dispuesto a alejarme de ella. No esperaba escribir otra actualización tan rápido, pero han pasado muchas cosas hoy. Primero acepté encontrarme con mi papá para hablar y tratar de convencerlo de que se alejara y me dejara en paz. Le pedí a mi mamá que lo arreglara, solo él y nadie más. No estaba segura de si él estaría de acuerdo, pero a los 15 minutos de que ella me llamara, él estaba en la puerta. Le pedí a mi mamá que se quedara y mediara. Para resumir la conversación.
Esto está un poco desordenado porque hay mucho que recordar. A mí, le pedí que me diera espacio y que dejara de intentar poner a todos de su lado y me dejara vivir mi vida. Le dije que dejó de ser mi padre cuando se mudó a 10 horas de distancia. Le dije que Janet fue mala conmigo y le conté todas las cosas horribles que me había dicho a lo largo de los años. Odio cómo eligió a Janet y a su nueva familia por encima de mí y cómo me dijo que tenía que priorizarlos y cómo básicamente me dijo que yo no era familia. Fue un villano por retener mi fondo universitario y tratar de chantajearme para luego gastarlo en su nueva familia. Odio cómo me he perdido eventos familiares importantes porque él asistía a los eventos y los hacía sentir incómodos. No veo a su hijo ni a su hija como mi familia y estoy harta de que intenten hablarme y acercarse a mí. Él sigue haciendo escenas cada vez que me ve y me hace ver como la villana. Él sigue metiéndose en mi vida, yendo a los eventos familiares de mi prometido, yendo a mis espaldas para hablar y convencer a Larry de que se ponga de su lado. Odio cómo engañó a mi madre y rompió nuestra familia y luego escuchó a Janet, quien canceló nuestras citas, se perdió mis recitales, redujo el contacto y estaba más preocupada por su hijo. A él me ama y siempre lo ha hecho, nunca se dará por vencido en intentar reconectarse y me ha dado suficiente espacio a lo largo de los años y está harto de escuchar sobre mi vida a través de conocimiento de segunda mano y no está dispuesto a perderse nada más. Ama a Janet y no se arrepiente de su pasado porque no la quiso tener a ella ni a sus 2 hijos. Desearía haber actuado de otra manera y haber terminado su matrimonio con mi madre primero. Sus hijos son inocentes y no debería desquitarme con ellos, solo quieren conocer a su hermana mayor. Yo era un niño difícil que era grosero e irrespetuoso con Janet, rompía sus pertenencias, la insultaba y arruinaba sus salidas. Cuando Janet quedó embarazada, era una mujer de alto riesgo y el hecho de que yo fuera todas las semanas y empezara a discutir con ella le estresaba, así que, por el bien de ella y de sus hijos, suspendió las visitas de fin de semana. Siguió hablando con nosotros por teléfono y nos invitó a cenar y a pasear, pero no nos dejó dormir allí. Cuando nació su hijo, nació de forma prematura y tuvo complicaciones de salud que obligaron a permanecer en el hospital durante semanas y a recibir ingresos frecuentes. Janet también estaba pasando por la depresión posparto, por lo que no pudo vernos tanto y tuvo que perderse algunos eventos cuando cuidaba de Janet y de su hijo. Janet no pudo conseguir un trabajo en la zona y la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar, así que tuvieron que mudarse. Él me dijo que venía a la ciudad los fines de semana siempre que podía para vernos y que siempre nos invitaba a volar y pasar las vacaciones con él. Me llamaba todos los días, pero yo me negaba a hablar con él o a verlo. Habían venido en avión para mi graduación, pero me negué a invitarlo y él perdió los estribos y se negó a darme mi fondo universitario. Se disculpó por esto e intentó arreglarlo unas semanas después y darme el dinero, pero me negué. No ha gastado el dinero, todavía lo tiene y solo tengo que pedirlo y puedo tenerlo. Me había visitado en mi universidad para tratar de hablar conmigo, pero me negué a verlo. No se va a perder los eventos familiares. Él hace una escena porque me extraña y solo quiere hablar conmigo y reconciliarse, pero yo siempre termino huyendo o gritándole insultos a él y a Janet. Él ha estado intentando reconectarse durante 16 años, pero yo lo rechazo a cada paso, él solo quiere ser mi papá. Él es viejo amigo del padre de mi prometido y esperaba que mi prometido pudiera hacerme entrar en razón y abrir una línea de comunicación. Él siente que nunca le di una oportunidad a Janet, sin importar cuánto lo intentó al principio y esperaba que pudiéramos ser civilizados. Janet podía saber que hablo mal de ella, que soy mala con sus hijos y que no le hablo. Él quiere, mi papá está en terapia y quiere que lo acompañe en las sesiones familiares. Quiere que pase tiempo con él a solas, que deje de ser grosero y malo con sus hijos y que pase tiempo con ellos. Que deje de hablar mal de Janet con todo el mundo y que le dé una oportunidad, que lo invite a él y a mi familia a mi boda y que me acompañe al altar. Yo deseo que él deje de hablar con mis amigos y de hacer que otros intenten hablar conmigo en su nombre. Que mantenga a Janet completamente alejada de mí, que sea cívico en eventos o en la ciudad, siempre y cuando no intente abrazarme ni hablarme. Mi mamá le dijo que estaba siendo poco realista con algunas de las cosas que quiere, especialmente con respecto a Janet y sus otros hijos, así que estamos de acuerdo por ahora. Asistiré a 3 sesiones de terapia con él cuando él lo arregle. Mi madre cree que también necesito terapia individual. Él dejará de intentar interferir en mi vida y en mis relaciones. Mantendrá a Janet alejada de mí y hablará con sus hijos para darme espacio. Seré cortés con él en público siempre y cuando respete mi espacio personal y no se acerque a mí ni me presione. En cuanto a mi prometido, todavía no he hablado con él. Apareció en casa de mi madre, pero ella se negó a dejarlo entrar. Sigue llamando a mi teléfono y también lo hacen su familia y amigos diciéndome que lo escuche. Durante mi conversación con mi padre, me enteré de que él había pagado la mayoría de los proveedores y servicios para mi próxima boda y que se habían estado hablando durante bastante tiempo, más de lo que pensaba. Larry me dijo que su familia había pagado por estos servicios y le creí. Me siento traicionada por él y no puedo confiar en él. Tendré que hablar con él en algún momento, pero no me siento preparada. Actualización 3. En primer lugar, me gustaría disculparme por eliminar mis publicaciones. Estaba muy molesta y me sentía muy presionada y necesitaba espacio para pensar sin mensajes constantes. Algunos de ustedes intentaron ser útiles y lo aprecio, pero algunos de los mensajes abusivos que recibí fueron terribles.
Estoy actualizando para aquellos que me han pedido una actualización y me han brindado su apoyo. Esta será mi última publicación y no volveré a publicar. En primer lugar, el trato con mi padre ya no es una opción. No ha podido pasar ni una semana sin sobrepasar mis límites, así que no habrá sesiones de terapia con él y no tendré contacto con él. Como todos sabéis, después de hablar con mi padre y acordar un camino a seguir y mis condiciones. Mantén a Janet alejada de mí. Dile a sus hijos que se alejen. No me presiones ni invadas mi espacio. Duró 3 días. Todos parecían felices de que yo hubiera perdonado a mi papá y me lo dijeron. Mi hermana estaba emocionada de que yo estuviera dispuesta a darle una oportunidad y, con algo de presión, acepté cenar solo con ella y mi papá. Cuando mi hermana y yo llegamos al restaurante para encontrarnos con nuestro papá, él no estaba solo. Había invitado a Janet, a mis abuelos, a su hijo y a su hija. Se levantó y trató de abrazarme. Me enojé de inmediato y les pregunté por qué estaban allí. Mi padre me dijo que, si queríamos reparar nuestra relación, tenía que aceptar a Janet y a mis hermanos menores. Le dije que acababa de romper nuestro trato y que nunca más me contactara e intenté irme. Se negó a dejarme ir y me agarró. Cuando digo que se desató el infierno, lo digo en serio. Empecé a gritarles. Mi padre, Janet y mis abuelos intentaron influenciarme y convencerme de que me sentara, pero eso no funcionó. Las cosas se pusieron muy tensas y empezó una discusión a gritos. Mi padre y Janet dijeron muchas cosas imperdonables, como comentarios sobre mi apariencia y llamarme difícil de tratar, abreviado SICOP. Mi medio hermano salió del restaurante y mi media hermana empezó a llorar. Mi hermana me sorprendió y me defendió, gritándole a mi papá por arruinar las cosas después de todo este tiempo cuando finalmente le había dado una oportunidad. Incluso le dio una bofetada a Janet. Me sacó de allí y se disculpó conmigo. Creo que esta fue la primera vez que vio realmente cómo era Janet conmigo y cómo me trataba. Ella seguía diciendo que no podía entender cómo papá había pasado años diciendo que haría cualquier cosa para tenerme de vuelta y luego haría esto cuando finalmente tuvo la oportunidad de reconstruir la relación. Mi padre ha intentado ponerse en contacto conmigo, pero lo he bloqueado y me he negado a hablar con él. También me he negado a hablar con mis abuelos. Mi padre ha intentado convencer a mi madre y a mi hermana de que hablen conmigo, pero creo que ha quemado sus puentes con ellas. El incidente del restaurante se ha extendido y parece que algunas personas están dando marcha atrás. Como dije, lo que mi padre y Janet me gritaron fue imperdonable y los oyeron, y este es un pueblo pequeño. Con suerte, la gente dará marcha atrás y a los que no lo hagan, tendré que eliminarlos. Mi hermana está muy disgustada con mi padre y Janet y no les habla. Los culpa por no haber vuelto a tener contacto con ellos. Mi hermana no les deja ver a sus hijos. No sé si mi hermana se reconciliará, pero ahora mismo está furiosa. Mi madre también está furiosa y, al parecer, ha intercambiado algunas palabras con mi padre y Janet y ha prometido que nunca más me presionará para que hable con él. Voy a ir a terapia individual, creo que definitivamente la necesito. Me siento mal por mis medios hermanos, ya que no han hecho nada malo y tal vez esté abierta a tener una relación a distancia con ellos en el futuro, pero aún no estoy lista o si alguna vez lo estaré. Les envié un mensaje en Facebook para disculparme y decirles que no han hecho nada malo. Por último, para actualizarlos a todos, con respecto a mi prometido, ayer hablé con él sobre todo lo que había estado en silencio desde que lo abandoné. Básicamente, su padre lo presionó para que hablara con mi padre y le contaron una historia triste sobre un padre incomprendido que quería desesperadamente estar en la vida de su hija. Larry se había enojado conmigo por negarme a asistir a sus eventos familiares y por haberme ido de la fiesta de cumpleaños de su madre cuando me di cuenta de que mi padre y Janet estaban allí, ya que su familia lo estaba presionando para que arruinara sus eventos. Él solo quería que todos fueran felices y se llevaran bien, claramente a mi costa. Larry admitió que mi padre había pagado a algunos de los proveedores de la boda, pero no lo supo hasta que ya se había pagado. Su padre le había dicho a Larry que él y su madre habían pagado. Mi padre le había dicho a Larry que era un regalo y su forma de contribuir. Larry admitió que mi padre le había pedido que hablara conmigo en su nombre. Le dije a Larry que había traicionado mi confianza y que no me veía casándome con alguien que no me apoyaba. Se echó a llorar y se disculpó conmigo y prometió no volver a hacerlo nunca más. Larry estaba desconsolado y suplicó una segunda oportunidad. A aquellos de ustedes que querían que rompiera con él, lamento decepcionarlos, pero vamos a intentar resolver esto. Aparte de este problema, él había sido el mejor compañero y realmente creo que había sido manipulado por su familia y mi padre. Larry prometió enfrentarse a su familia y no tener contacto con mi padre. Todavía vivo en casa de mi madre porque necesito algo de espacio que no tendré si me mudo de casa. Nos pondremos en contacto con nuestros proveedores de bodas y veremos cuáles son nuestras opciones la semana que viene. Larry está pidiendo que lo pospongamos en lugar de cancelarlo por completo. Todavía podemos separarnos, ya que las acciones hablan más que las palabras y necesito ver si puede reconstruir lo que teníamos y demostrarme que puedo confiar en él y depender de él. Actualización 4. Hola a todos. No tenía previsto hacer otra actualización, pero todavía estoy recibiendo mensajes pidiendo una actualización y pensé en informarles sobre los desarrollos recientes. En primer lugar,
Cancelé la boda y pude obtener algunos reembolsos parciales, pero perdí algo de dinero. Larry me rogó que no cancelara la boda, pero no había forma de que pudiera casarme con él después de lo que hizo. Estaba decidida a darle una segunda oportunidad y él me prometió que no tendría contacto con ellos y que se enfrentaría a sus padres y les daría un ultimátum de que no toleraríamos ningún contacto con mi padre y Janet. Básicamente, les diría que no asistiríamos a ningún evento o fiesta si los invitaban y que no toleraríamos ningún intento de forzar el contacto o la relación con mi padre. Se reunió con ellos para explicarles esto. Cuando regresó de esta reunión estaba bastante irritable conmigo y parecía haber cambiado de opinión. Para resumirlo, estaba tratando de convencerme de que su familia solo tenía buenas intenciones y que no podía dejar de tener contacto con su familia porque los ama y no puede dictar sus amistades. Luego trató de convencerme de que no sería un problema en el futuro y que su padre hablaría con mi padre y le diría que se comportara lo mejor posible en mi presencia. En cuanto escuché los comentarios de esta gente pasaron por mi cabeza, y el principal fue que si tuviéramos hijos, él los llevaría con su familia, donde estarían mi padre y Janet, y yo no tendría control sobre eso. En ese momento me di cuenta de que no podía confiar en Larry y que nunca podría hacerlo. Rompí con él, no se lo está tomando bien y sigue rogándome que vuelva con él y que no tenga contacto con su familia. Su familia y sus amigos están tratando de convencerme en su nombre de que no termine nuestra relación. Él ha tomado su decisión y me ha demostrado que no tiene carácter. No lo necesito en mi vida. Con respecto a mi papá, estoy pensando en obtener una orden de restricción dado lo que sucedió en el restaurante. Quizás pueda hacerlo, pero aún no lo sé. Un amigo mío me está ayudando a investigar esto. Mi padre ha mantenido un perfil bajo desde la semana pasada, aparte de un par de intentos de disculparse conmigo, no he sabido mucho de él. Mi hermana todavía no habla con él ni con Janet. A diferencia de mí, mi hermana es muy conflictiva y ha criticado a él y a Janet en las redes sociales por lo que sucedió en el restaurante y cosas que han sucedido en el pasado de las que yo no sabía nada. Mi hermana y Janet tuvieron una discusión a gritos muy pública cuando ella las vio en la ciudad debido a las publicaciones de mi hermana y exigió que las eliminaran. Al final, Janet agredió a mi hermana. Al parecer, mi padre se puso del lado de Janet en esto. Ahora mi hermana odia a Janet y se niega a hablar con nuestro padre, que también está tratando de comunicarse con ella. La reputación de mi padre y Janet parece haber sufrido un duro golpe y, entre el incidente en el restaurante y la pelea de mi hermana con Janet y sus numerosas publicaciones en Facebook sobre ellos, la gente está chismorreando. Esto ha funcionado bien para mí porque algunas personas se han echado atrás, lo que me alegra, pero lamentablemente todavía hay algunas personas de su lado, incluidos los padres de mi ex. En cuanto a mis medios hermanos no hay mucha novedad con respecto a ellos. He encontrado un terapeuta, pero hay una pequeña lista de espera antes de poder comenzar mi terapia. Todavía vivo con mi madre, que está completamente de mi lado, he encontrado un gatito y lo recogeré la semana que viene.